Mire, dentro de las cosas que yo pretendía compartir a ustedes era que de alguna manera eh, la presencia de Dios a nosotros nos transforma, que es lo que estamos viendo ahora. Nosotros vivimos la presencia del Señor y dice que somos transformados de gloria en gloria. Nosotros, hermano amado, no somos menos que los grandes hombres de Dios. No somos menos, no somos menos que, por decirle, que Elías, que, que Isaías, que todos esos profetas. Entonces, pero nosotros nos vemos menos. Son personas como cualquier otro utilizadas por Dios para bendición de la humanidad. Amén. Como fue María, como fue cualquier persona. Somos personas usadas por Dios. No somos personas que de alguna manera no estamos como lejos de poder decir, ah, no, yo soy una pobre persona que no tengo la posibilidad de, digamos, de alcanzar las cosas que el resto alcanza. No, 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 no. Nosotros somos iguales que el resto de las personas. No tenemos ninguna diferencia con respecto al resto de las personas. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la presencia de Dios a nosotros nos transforma. Usted vive cada día en su casa, en su trabajo, en su actividad diaria, pero usted tiene que saber que Dios está en todas partes y que la presencia de Dios está con usted. Entonces, por ejemplo, la aparición de Elías en la Biblia, la irrupción de Elías en la Escritura, marca un hito muy importante, porque Elías de repente en el libro de Reyes aparece, irrumpe, como en el capítulo 16 17 por ahí, irrumpe de nada, o sea, nadie conocía a Elías, nadie sabía de Elías, y un hombre tremendamente venerado. Y si usted estudia la Biblia, hay personajes como Isaías, como Jeremías, como Osea, como un montón de esos otros que ocupan grandes espacios de la escritura. Sin embargo, Elías aparece, irrumpe, y producto tal vez del momento en que Dios ya se siente un poquito cansado de la soberbia de los reyes, porque Dios hizo una prohibición explícita de no reconstruir Jericó. No es que Jericó fue destruida, acuérdense que Jericó tiene una historia muy interesante con aquella mujer que actuó sobre los espías y que los cuidó, que al final terminó siendo parte de la genealogía de Jesús y que se casó con una lita, fue salvada ella y su familia. Bueno, toda esa historia yo no la voy a mencionar porque sería interesante volver a darle vuelta, pero Jericó quedó bajo maldición y que sus cimientos serían puestos sobre la vida del hijo mayor y que las puertas de la ciudad serían puestas sobre la vida del hijo menor. Bueno, la ciudad de Jericó fue reconstruida por Hiel de Betel, un hombre que reconstruyó de Jericó y justamente la reconstruyó sobre la vida de sus dos hijos porque sus dos hijos murieron. Entonces irrumpe Elías en pleno momento en que Acab es un rey con Jezabel terrible. Entonces se presenta para anunciarle a Acab que va a dejar de llover, que no va a llover hasta... Y dice, y la forma en que se presenta Elías es espectacular. Dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Ojo, Elías está en el campo o está en la tierra, se presenta frente al rey Acab y le dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. No en cuya presencia estuve, ni en cuya presencia estaré. Ahora alguien dice, bueno, pero espérate un poquito. Él está en la presencia de acá, está conversando con acá. ¿Por qué él habla así? Porque él vive en la presencia de Dios. Él vive, ¿y qué es lo que es la gloria de Dios? Es la presencia manifiesta de Dios en su vida. Ah, la gloria de Dios hay que desearla, la presencia de Dios hay que desearla, hay que vivirla. Pero, ¿por qué nosotros huimos a la presencia de Dios? ¿Por qué normalmente nosotros huimos a esta presencia bendita de Dios? ¿Por qué? Porque generalmente la presencia de Dios incomoda, pues, mi hermano querido.
la presencia de Dios incomoda mucho a la gente en general. ¿Por qué lo incomoda? Porque, porque la presencia de Dios nos obliga a los cambios, nos obliga a cambiar, nos obliga a tener que visualizar que no estamos del todo tan bien como creemos que estamos. Entonces la presencia de Dios nos obliga a tener cambios en nuestra vida. No nos sentimos tan cómodos en esa presencia bendita del Señor. Entonces dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Usted y yo debiéramos tener conciencia que vivimos en la presencia de Dios diariamente. Y esa conciencia nos dirá ir transformando. Entonces, voy a leer la segunda parte de la gloria de Dios. Dice transformado de gloria en gloria, segunda parte. Entonces, dice, en 2 Corintios 3 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, tal como lo había visto el hermano Mato la vez pasada, que estuvo hablando de eso. Le habló sobre que nosotros dice que los demás de ellos no fueron transformados porque no les faltó fe y que, bueno, hay una serie de cosas que están previas a este versículo. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu de Dios nos libera, nos hace libre de muchas cosas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, la transformación que quiere Dios es al carácter de Jesús de la imagen. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen, la imagen representa el carácter. Cuando dice imagen, dice el carácter. ¿Y cuál es el carácter que quiere Dios que nosotros tengamos? El carácter de Cristo. Que seamos semejantes a Cristo. ¿Y de qué manera somos semejantes a Cristo? El mejor trato del carácter de Cristo está ¿dónde? Está en el fruto del Espíritu. Ahí está lo mejor del carácter. Si alguien quiere saber cómo quiere Dios que yo sea, cómo Dios quiere que yo aspire, qué es lo que... Entonces tú te vas a Gálatas y ves el fruto del Espíritu. Y ves que paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, todas esas cosas son parte del carácter de Jesucristo y es lo que Dios aspira a formar en ti. Y yo te dije una vez, que las cosas de Dios no se cultivan, las cosas de Dios las forma Dios, las hace Dios. Lo que tengo que hacer yo es pedírsela, añorarla, desearla, derramarme en oración y diciendo, Señor, transfórmame, cámbiame a la imagen tuya. Y eso Dios lo hace, es lo que Dios quiere que pidamos. Entonces dice la Biblia, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nunca olvides que tu conversión fue sobrenatural. Tú no te convertiste porque hiciste un análisis mental, porque hiciste un análisis racional de que te convenía ser cristiano, sino porque por un acto sobrenatural, donde el Espíritu de Dios le habló a tu espíritu, porque muchas veces ni siquiera entendemos por qué somos cristianos, ni siquiera entendemos por qué permanecemos en el camino de Dios, sabiendo que hemos enfrentado tantas dificultades en el camino. Hemos enfrentado tantos desafíos, nuestra vida alguna vez está tan golpeada y dice, bueno, es para decir, yo abandono y tiro la toalla, pero hay algo en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra alma, que nos impulsa a seguir adelante, y es la marca de Dios en nosotros. Porque el andar en Cristo es sobrenatural, no corresponde a ninguna cosa natural. Si fuera natural, hace mucho tiempo que nosotros ya habríamos abandonado. Entonces dice la Biblia que somos transformados por el mismo Espíritu. Nosotros debemos entender que las cosas de Dios las da Dios y no se adquieren por disciplina espiritual. No, es que yo voy a dedicarme a cultivar mi paciencia y ser un hombre paciente. Paciente naturalmente, pero no espiritualmente. Cuando Dios crea algo en ti, cuando Dios transforma algo en ti, lo más grandioso que ocurre y que tú tienes que tener presente es, es, y lo más grandioso es que te brota, te sale de adentro. Si tú dices paz, la paz te brota. Si tú dices la paciencia te aflora. Todo eso brota cuando Dios lo está transformando en ti. No tienes que preocupar, pero por eso esto es una transformación de gloria en gloria. Dice que somos transformados.
¿Qué es la gloria? La manifestación, la presencia manifiesta de Dios. La Biblia enseña que cada vez que Dios manifiesta su gloria, tenemos transformaciones que nos hacen aptos para recibir el discipulado de Jesucristo y que la palabra se haga carne en nosotros, vasijas rotas de las manos del alfarero, que son hechas de nuevo, con Jeremías. Porque sí, porque Dios es interesante, porque cuando la vasija quedó mala, no la reparó, la hizo de nuevo. Y dice que la quebró, somos quebrados, somos transformados. Muchos de nosotros debemos pasar por un proceso de quebrantamiento profundo, andar prácticamente arrastrando el suelo para levantarnos de nuevo. Nunca olvides que Dios no parcha vida, si no la hace no. Y en Jeremías habla del alfarero, ¿verdad? Que va transformando. Entonces, la Biblia enseña eso, que tenemos transformación que nos hacen apto para recibir el discipulado. Dios nos va transformando de día en día. Y es la meta máxima que tiene el Señor sobre nosotros, la transformación. Él quiere transformarnos, pero dice que somos transformados de gloria en gloria, no por una acción humana, no por un deseo humano, sino por la acción de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que es la gloria de Dios? La gloria manifiesta a Dios. Cuando Dios te muestra su gloria, cuando Dios hace sentir su presencia. ¿Cuántas veces orando o en una reunión o en tu meditación te ha inundado la presencia de Dios y has sentido tan fuerte esa presencia en tu vida? Aún eso te hace llorar o te inunda. Bueno, como dice Elías, vive Jehová Dios en cuya presencia Dios está. Todos los que estamos aquí vivimos rodeados del Señor y de la presencia de Dios. Una vez que tú te hiciste hijo de Dios, pero la presencia de Dios no se manifiesta cuando la carne impera, porque hay una lucha permanente. Entonces dice que nosotros somos transformados como vasijas. Dios nos parcha, nunca olvide. No le pidas a Dios que arregle y que te solucione parte de tu vida. Lo que hace Dios es transformar tu vida como vasija. Si el cambio que requiere es total, va a quebrar tu vida, te va a quebrantar entero, no te va a dejar salida, te va a llevar abajo para hacerte de nuevo. Totalmente no. Entonces eso es el fondo. Vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Bueno, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que constantemente estemos siendo transformados por el Señor. Que constantemente estemos siendo guiados por Dios. Bueno, bueno, siguiendo esto, dice, mire, veamos lo que sigue ahora. Eh, que en eso, vamos a leer eso 34. Dame un momento, por favor. Nuestra hermana Olga se había conectado. Entonces vamos a leer eso. Y él dice, estaba hablando el momento en que Moisés sube a la montaña. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. Moisés en la montaña. 40 noches. Escuche esto, no comió pan, ni le dio agua. Usted sabe que un ser humano no puede sobrevivir pasado cierto tiempo sin beber agua. Entonces, ¿cómo es que Moisés sobrevivió? Porque estaba en la presencia de Dios, que lo sostenía sobrenaturalmente. En la presencia de Dios, las leyes naturales son sobrepasadas. La presencia de Dios te libra de cualquier cosa que te pueda hacer daño. Él te sustenta tu cuerpo y tu alma. Dice, no comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que había hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía,
Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió Moisés a poner velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mire, escuche esto. Estamos hablando. Fíjese en la nota. Esta es la segunda vez que las tablas son escritas. No puse aquí la primera vez. Para que usted sepa, generalmente la gente cree que Moisés subió una vez al monte, recibió las tablas, bajó y nunca más subió al monte. Moisés subió muchas veces al monte. Subía y bajaba, escuchaba lo que Dios le decía y Dios se lo comunicaba a Dios y volvía a subir al monte y así está. Porque ahí dice, pero en esta ocasión dice, como comió y no vio y escribió en tabla las palabras de Dios. La primera vez Dios le entregó las tablas escritas por el mismo Dios, pero esta vez las quedó acuérdense que Moisés destruyó las tablas cuando se las tiró a los hijos. Y dice así, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, o sea, no una vez. Y dice, y le piden a Moisés que se tape el rostro, resplandecer, la palabra resplandecer dice, despedir rayos de luz o brillar mucho una cosa, sobresalir, aventajarse a otras cosas, mostrar alegría o satisfacción la cara de alguien. Entonces, resplandecer tiene varios, dice, cuando se despide rayo de luz, cuando sobresale, aventajarse a otras cosas, o mostrarse con alegría, o satisfacer, o satisfacción. Para algunos creyentes, la gloria de Dios es una manifestación luminosa, o de algo que brilla, como los cuerpos que resplandecen en el monte de la transfiguración, resplandor que no permaneció en el cuerpo y rostro de Jesucristo al descender del monte, o lo asocian con lenguas de fuego. Sin embargo, la Biblia dice que la tierra está llena de la gloria de Dios y sin embargo no brilla o es luminosa. Dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Para dónde tú miras? Bueno, y de eso somos el mismo paisaje que yo tengo de fondo, esas montañas hermosas que están ahí, o, o lo que vemos. Ahora nosotros hemos podido, gracias al Señor, apreciar mejor la gloria de Dios. De hecho, usted se sienta en la televisión a ver un programa de la National Geographic y usted se queda anonadado, se queda sorprendido. Dice, ¿cómo pueden haber en el fondo del mar esa maravilla de animalitos, esos peces? ¿Cómo puede haber una creación? Y usted mira la creación y todo lo que le rodea es lo de Dios. Y nosotros somos parte de la creación. Yo estaba conversando con Miriam acerca de la inteligencia artificial y estábamos hablando lo que se viene delante, ahí lo peligroso que es esto. Porque fuera de haber, a través de la inteligencia artificial, haber una serie de programas que te pueden facilitar la vida y que buscan mejorar las condiciones del ser humano, también se están creando ciertos seres como robots, así como el Terminator, ¿verdad? Que están siendo alimentados por una serie de cosas. Bueno, aunque usted no lo crea, ante los ojos de esos seres, como nosotros no hemos sido buenos administradores de Dios en cuanto al mundo, en cuanto a la preservación, porque Dios dice, cuando nos dice que nosotros nos multiplicásemos y ejerciésemos dominio sobre la tierra, porque lo hizo igual en imagen, carácter y semejanza. O sea, tenemos poder para determinar muchas cosas. De hecho, en la tierra nosotros determinamos la vida y la muerte de personas, de animalitos. Hemos gobernado este mundo a nuestra manera. Digo, no, me incluyo. Entonces esos seres que hacen una evaluación, determinan que el ser humano es un virus, porque tiene todas las características depredadoras de un virus, hace todas las cosas que hace un virus. El virus depreda, destruye, se multiplica, se mete por todos lados. Nosotros dejamos de ser una creación divina. De hecho, a lo mejor esos seres van a decir, hay que destruir al ser humano, porque nosotros no hemos sido muy buenos administradores de los que Dios nos dio. Nosotros debemos ser buenos administradores en cuanto a los recursos del mundo, en cuanto a organizarnos como personas, en cuanto a la distribución, una serie de cosas, porque la maldad y el pecado están en el hombre. Entonces la gente, normalmente en la iglesia, en las personas, asocia la gloria de Dios con la manifestación de la gloria de Dios con cosas luminosas. Pero la Biblia dice que la gloria de Dios llena la tierra.
hay que tener ojo para ver la gloria. Pero también la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es sumamente importante entenderlo, que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice la Biblia que estamos llenos de la gloria de Dios, de la tierra. Vamos a seguir. Los ciegos no pueden ver el resplandor que se desvanece. Por ejemplo, nuestro hermano Enrique no puede ver una luz. Sin embargo, puede perfectamente percibir el presente de la gloria de Dios. O sea, no, o sea, dice, es que la gloria de Dios es un brillo. Hoy, viste la iglesia, todo está iluminado. Y todo, bueno, yo pude percibir, o sea que un ciego no puede percibir la gloria de Dios. Dice, no pueden verlo, pero pueden perfectamente percibir espiritualmente la gloria de Dios. Su presencia manifiesta, la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Es cuando Dios decide hacerte conciencia de la manifestación de su presencia. Su presencia está en todo lugar, pero ahí Dios, hay momentos en que Dios quiere hacer manifiesta su presencia, y de ahí vienen los grandes avivamientos, cuando ocurren esos avivamientos milagrosos donde la gente se convierte, donde ocurren milagros de todo tipo. Es porque Dios decidió hacer manifiesta su presencia, pero no es que su presencia no esté. No debemos buscar el resplandor que se desvanece, sino la transformación que se mantendrá siempre vigente, vigente la gloria de Dios en nosotros, que mantendrá siempre vigente la gloria de Dios en nosotros. O sea, debemos procurar. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo la gloria de Dios, porque la gloria de Dios me va a transformar. Es muy peligroso ser solamente espectadores de la gloria que pasa, sino que debemos ser parte de esa gloria y quedarnos postrados o quedarnos postrados en un desierto. Dice que la gloria de Dios, dice que el Señor se manifestó a muchos, sin embargo, lo más quedaron postrados en el desierto. Nosotros no podemos quedar postrados en el desierto, hermano, en el desierto de nuestra propia vida. Debemos anhelar la manifestación de la gloria de Dios. En 1 Corintios 11, uno dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, la manifestación permanente de la gloria de Dios. Acuérdense que una nube en forma sobrenatural les cubría y los guiaba por el desierto, haciéndoles sombras para que el calor abrasador no los destruyera, y además encima los guiara. Y en la noche la columna de fuego, eso es algo tremendo. O sea, es algo inaudito. Imagine usted una columna de fuego alumbrando extensas áreas, porque estamos hablando de 5 millones de personas, 2 millones de hombres, más todas las demás personas, incluso esclavos y otros que acompañaron a la mujer y los niños. Era impresionante, una cantidad enorme de personas que ocupaban un espacio chico, un espacio, no, un espacio como el estadio, no, como unos 10, 15, 20 estadios, y esa columna de fuego iluminaba todo. Qué grandioso. Y la nube, o sea, dice, todos pudieron ver esa presencia manifiesta de la gloria de Dios. Y dice, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, así como todos están bajo la presencia de Dios ahora. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, que en forma sobrenatural caía, acuérdense. Y, la, las aves, las conices y todas esas cosas que venían a ser tomadas, que las tomaban y se las comían. O sea, todo eso venía, y el maná que caía todos los días. Dice, y todos comieron. Todo eso era algo sobrenatural, una provisión sobrenatural de Dios. No era normal. Lo normal es que nosotros cosechemos, trabajemos y procuremos nuestro alimento, lo busquemos, pero ahí caía del cielo el tiempo de estas peregrinaciones, que fueron 40 años. Y todos viven de la misma medida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, recuérdense que está haciendo un análisis espiritual. Dice que muchas veces tuvieron agua de la roca, pero era agua física, pero también tenían el agua espiritual, dice, porque viene del agua, la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, Cristo presente en ese instante en el desierto, ni siquiera lo reconocieron. La presencia de Cristo está en muchas partes. Ahora, ningún ángel de Dios hace esta adoración. Cuando alguien o algún hombre se postraba en la presencia de un ángel, el ángel decía, no, no lo hagas, porque yo soy igual a ti.
Sin embargo, cuando Josué estaba preparándose para una batalla, vio un soldado, una persona vestida en el monte y fue y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Entonces el ángel le dice, el ángel, el supuesto ángel le dice, ni de tu enemigo ni de ti. Yo soy de Jehová, soy parte del ejército, del ejército de Jehová, soy de Jehová de los ejércitos. Entonces en ese instante Josué se postra. ¿Y por qué el ángel le dijo que no lo hiciera y que no lo adorara? Porque no era un ángel, era Cristo. Porque Cristo se manifestó muchas veces también en el Antiguo Testamento. Porque si hubiese sido un ángel, le dice a Josué, no hagas eso porque yo soy igual a tú, porque los ángeles nunca le van a robar la gloria a Dios. Pero ahí estaba presente la roca, pero los demás de ellos, dice, miren el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mi querido hermano, Dios no pide mucho, Dios no te exige cosas sobrehumanas, pero ten cuidado de quedar postrado en el desierto y que Dios no se agrade de ti. Y Dios no se agrade de ti no porque tú eres un pecador, no por tus pecados, no por tus pecados. Dios nunca te va a desechar por tus pecados porque eres una persona que perdona los pecados y es misericordioso, sino porque nosotros algunas veces desechamos a Dios, lo ignoramos y lo apartamos y no vamos acompañados de fe. Dice, tenemos que creer que Dios existe, que Dios está ahí. Dice, sin embargo, dice, después de que todos bebieron de la roca, después de que todos estuvieron bajo la luz, después de que todos fueron testigos oculares, presenciales de los milagros de Dios, a través de la nube, del mar que se abrió, de las plagas de Egipto, de todas las cosas que ocurrieron en sus vidas, fueron testigos oculares. Sin embargo, rechazaron a Dios, su gloria y su presencia. Y dice que de los demás de ellos no se agradó a Dios. Recuérdense que por su desobediencia no entraron en la tierra prometida. Y solamente Josué, Caleb, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. La vio de lejos porque también pecó de desobediencia. Este texto refleja una grandiosa manifestación de la gloria de Dios, de la más variada forma. Al desierto somos llevados por el Espíritu Santo para ser tentados por Satanás, para volver en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús fue llevado al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo. En el desierto no debemos quedar postrados, es decir, tendidos o moribundos, como lo refleja la vida de muchos creyentes, que solo la bendita misericordia de Dios los mantiene a salvo. No estamos para quedar tirados y botados en el desierto. Dice, solo aspirar a vivir la vida sin contratiempo, pero interiormente son miserables. Han visto pasar la gloria de Dios muchas veces, pero su vida pero por su vida, fueron espectadores y quedaron postrados. Nosotros no somos espectadores de la gloria de Dios. Nos metemos dentro de la gloria de Dios, queremos ser transformados por Dios. William no dice, este texto refleja una grandiosa manifestación de la gloria de Dios, de las más variadas formas, ¿verdad? Como dice, la nube, el mar, la roca, el agua, el maná, muchas formas de manifestación de la gloria de Dios. Una variada forma, para que por una de esas te despierte fe, ¿verdad? Bueno, es interesante, porque si usted se recuerda, cuando Jesús se enfrenta a la mujer que le pedía a Jesús que sanara a su hija, y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. O sea, esa mujer tenía una expectativa tremenda de que Jesús podía sanarle, sanar a su hija, sanar su vida. Grande es tu fe. Pero no dice que grande es tu fe cuando tú haces un milagro. No dices que grande es tu fe, sino grande es tu fe cuando tú tienes una expectativa del Señor.
Pues al desierto somos llevados por el Espíritu Santo para ser tentados por Satanás. No es el desierto físico, pero nosotros todos tenemos que pasar por esas pruebas de tentación, por esas pruebas de dureza con que el diablo nos trata. Dice, al desierto somos llevados por el Espíritu Santo para ser tentados por Satanás y para volver en el poder del Espíritu Santo. En el desierto no debemos quedar postrados, es decir, tendidos o moribundos, como lo refleja la vida de muchos creyentes. Dice que solo la bendita misericordia de Dios los mantiene a salvo. Solo aspiran a vivir la vida sin contratiempo, pero anteriormente son miserables. Han visto pasar la gloria de Dios muchas veces por su vida. Fueron espectadores y quedaron postrados. El Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En el versículo 33, 18, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Es impresionante. Cuando entramos en confusión, el pecado produce confusión. El pecado produce confusión. Estas palabras dijo Moisés al Señor después de estar intercediendo con ruego para que Dios perdonara al pueblo e incluso llegó al punto de decir Dios que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dios mío, hay una conciencia aún del libro de la vida. Moisés le está pidiendo a Dios, porque Dios dice, de, de la constante desobediencia y de la falta de fe que tiene este pueblo, yo lo voy a eliminar y te pondré sobre otro pueblo. Entonces Moisés se postra y empieza a pedirle a Dios que por favor no elimine al pueblo, que le tenga. Entonces dice que perdone ahora su pecado. Y si no, ¿qué está haciendo Moisés? Como que le está poniendo condiciones a Dios. Ráeme ahora tu libro que has escrito. Moisés está pidiendo a Dios que quite su nombre del libro de la vida. Si él no perdona al pueblo que se hizo un becerro de oro y lo adoró. Y yo no sé si, bueno, Pablo también tiene una palabra parecida cuando dice, quisiera yo que me perdiera yo, pero que el pueblo de Dios se salvara, que mis conterráneos se salvaran. O sea, un amor tan profundo, decía, que yo estaría a punto de... Está eh, en una situación bien especial, ¿verdad? Eh, muy especial. Entonces, seguimos entonces adelante. Dice, Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Sin embargo, antes de esta visión, Moisés estuvo 4 veces en la cumbre del monte conversando con Dios íntimamente. O sea, estaba dentro de la gloria misma de Dios. ¿Cómo que le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria? ¿Cómo? Si él estuvo ya en la presencia de Dios 4 veces. Eso es lo que muchas veces, nosotros muchas veces no entendemos. Es que las personas puedan decir, oye, espérate un poco, ¿cómo es que tú eh, le estás pidiendo a Dios que le muestre tu gloria si has estado en la presencia misma, tu rostro resplandece? Eh, eh, Espera un poquito, por favor. ¿Cómo eso? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios que te muestre tu gloria si has estado metido a tu rostro resplandece, está ahí ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo ese tiempo que estuviste ahí? ¿Tuviste la gloria de Dios? Mire, todas las veces que tú, en eso 19:13, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. En eso 19:7, dice entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, bajó. 19:8, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, subió. Eso dice 19, 14, y descendió Moisés del monte. Ya ha subido una vez, 2 veces, y ha bajado 2 veces. Eso no es, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, otra vez. De eso 19:25. Entonces Moisés descendió y le dijo al pueblo, bajó 3 veces ya. Eso 19:28. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo
Moisés en el monte 40 días y 40 noches, cuarta vez. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende porque el pueblo, al pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bajó de nuevo. O sea, muchas veces subió y muchas veces bajó y habló con Dios en el monte. Después de estar 40 veces en el monte Sinaí, en intimidad, 4 veces en intimidad con Dios, Moisés pide a Dios que le muestre su gloria, como si estos encuentros con Dios no hubiese estado la gloria de Dios. En el capítulo 19 de eso no se usa ni siquiera una vez la palabra gloria. Sin embargo, dice, Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Eso. Al tercer día dice, descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, versículo 11. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso debe haber sido tremendo, hermano, terrible. Dice que el monte ardía, dice, con truenos, relámpagos, una nube espesa, y todos están mirando eso. Es como cuando usted ve un volcán en erupción y a lo mejor está cerca y ve cómo salta, usted queda impactado. Bueno, ahí estaba, lo dice, y además habían bocinas, dice bocina, ni siquiera trompeta, era un ruido ensordecedor, y todo el pueblo estaba en el campamento mirando, y no habla de la gloria de Dios. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, una manifestación de la presencia de Dios tremenda. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque quería que el pueblo tomara conciencia. Recuérdense ustedes que, que hace como Él quiere. Cuando Elías, después de haber quedado tan impactado, tan complicado, tan eh, eh, digamos, afectado emocionalmente. Acuérdense que Elías, después que tuvo esa tremenda lucha, esa tremenda y triunfal lucha con los Baales, donde hace descender fuego al cielo, y él cree que el pueblo entero se va a volver hacia Dios, va a volverse, va a cambiar, y llega a Samaria, y se encuentra con que la cosa no ha cambiado en nada. Él entra en depresión, una depresión tremenda, y empieza un peregrinaje hacia el monte Sinai, a este mismo monte, al monte Oreb. Y dice que se le aparece un ángel que lo toca, elige Elías joven porque era algo que te queda. Al final, haciendo un poquito más corto el relato, Elías llega al monte a esperar, dice, se mete en una cueva que hay ahí, y dice que la presencia de Dios se manifiesta con viento fuerte, con un terremoto, y después con un silbo apacible. Y dice, porque cada vez que ocurría eso, era como los predecesores, como cuando usted va un rey a un lugar y llega los trompetes, lo anuncian, y llega una persona que vocifera, aquí está el rey, pero el rey no está, hasta que aparece el rey. O sea, hay algo que lo precede. Bueno, en este caso, lo que precedía a Dios era un terremoto, un viento fuerte, y Elías dice, aquí está la presencia de Dios. Dice, no, aquí no está la presencia de Dios. Y después vino un silbo apacible y tranquilo. Y ahí entendió Elías que estaba la presencia de Dios manifiesta. Bueno, ahí Dios se manifestó con un silbo apacible. Pero en este caso, en el monte Sinaí, lo hizo de una manera tremendamente diferente. Usted no le puede decir a Dios cómo se manifieste. Ni puede decir, yo he escuchado gente que dice, no, que cuando Dios, la presencia de Dios solamente es como Elías, un silbo apacible y tranquilo, porque su mente y porque su manera de ser le gusta la tranquilidad. Pero aquí se manifestó fuertemente. Por eso hay algunas personas que muchas veces los avivamientos quedan fuera, porque tienen una predisposición a creer que los avivamientos tienen que ser de la manera en que ellos están prescritos, no son una persona con el corazón abierto va a decir, oh, mira, es que la gente se reía, o que la gente se caía, o que la gente saltaba, o que la gente se reía. No, por favor, Dios hace como Él quiere. Yo tengo que tener la sensibilidad espiritual suficiente para darme cuenta qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Y dice que el monte ardía y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Ordena al pueblo que no traspase los nidos para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Durante todo el capítulo 19, la presencia de Dios es tremendamente intimidante. El capítulo 24 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Aquí dice que la apariencia, no la gloria, la apariencia, la manifestación era como un fuego abrasador. Bueno, hay personas que son testigos de cosas como esta y menos que esta, y quedan marcados para toda su vida. Su vida nunca más puede volver a ser la misma, porque la gloria de Dios lo que pretende es transformarte, no hacerte de ti una persona que aspire a jactarte de decir, oh, miren, yo fui testigo de esto, sino transformarte. No pretende, no pretende fortalecer el ministerio, sino transformarte. En esta ocasión no hay manifestación intimidante. Al contrario, Moisés con otras 73 personas participaron activamente de la manifestación de la presencia de Dios. Subieron y Aarón, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y dieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes y los hijos de Israel y dieron a Dios y comieron y bebieron. Eso está en eso. Aquí hay un cambio muy significativo, porque en el caso anterior todo era intimidante, en el capítulo 19, tronante, y durante todo el capítulo 19 del Éxodo, la presencia de Dios es tremendamente intimidante. El capítulo 24 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió, y la apariencia de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador. En esta ocasión no hay manifestación intimidante, dice. Al contrario, el museo, acuérdense que Moisés está tremendamente agobiado, incapaz de llevar la administración de un pueblo tan grande, y Dios decide tomar a 70 ancianos y ponerlos para servir a Jehová. Y ahí nace la institución del ancianato, bajo esa perspectiva, que esa perspectiva era la que debían tener los ancianos de Israel. Y cuando Jesús llegó, se encontró con gente pedante, gente totalmente diferente, pero la institución de los ancianos es una institución que pretende realizar la obra de Dios en colaboración con aquel hombre que Dios eligió para un propósito. Son personas que tienen la misma unción, comparte la unción, porque Dios dice que puso del mismo espíritu de los 70 ancianos, el que estaba Moisés, para que fueran a ayudarle. Y esos ancianos ejercían, acuérdense usted, ejercían labores de hacer justicia y administración y guiar al pueblo de Dios. Y Moisés descansó, porque acuérdense que dice la Biblia que Jetro quedó sorprendido porque Moisés se sentaba en la mañana hasta la tarde, hasta bien tarde, para escuchar los casos. Y dice, tú te vas a morir así, tú necesitas ayuda. Y ahí se eligieron 70 ancianos. Bueno, el resultado final es que tenemos a un pueblo que no espera a Jehová, ni la ley esquina, con su dedo en las tablas de piedra hechas por él, y terminó pecando en idolatría después de haber firmado el pacto con Dios, que precisamente prohibía la idolatría. Incluso los 10 mandamientos fueron anunciados por Dios delante de todo el pueblo con voz de bocina. De los 73 que participaron de la gloria de Dios, ninguno se opuso a la idolatría y Moisés terminó destruyendo las tablas que le entregó hechas por él. Todo a causa del pecado. En ninguna de estas ocasiones en que Moisés subió al monte, vio ni participó de la gloria de Dios, porque posteriormente le pide a Dios que le muestre su gloria. En ninguna de estas ocasiones Moisés bajó con su rostro resplandeciente. ¿Qué tenía diferente la quinta vez donde Moisés trae la señal de haber estado en la gloria de Dios? Eso 34, vamos a leer. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, proclamando. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó,
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera de modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Qué tremenda programación. Cuando la gloria de Dios realmente se manifiesta en nosotros, no tenemos sino que palabras de exaltación, de reconocimiento de la grandeza de Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande. Y eso deberíamos vivir en esa presencia todos los días. Nosotros de nuestra vida deberíamos estar proclamando la grandeza del Señor. Todos los días. Voy a leerlo no porque esto es impactante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Mire lo que hace la presencia de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Todo esto que está proclamando es una verdad. Está enseñando cómo es el carácter de Dios. No, no todo el carácter de Dios, una parte del carácter de Dios. Dice que Dios es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira. Tú no sacas a Dios de quiso fácilmente. Dice, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, no solamente uno, a millares, y que perdona la iniquidad. O sea, Dios te perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pecados sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quedó nulo con Jesucristo. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. La presencia de Dios no llega a la oración. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió ni bebió pan ni agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro le pertenecía. La diferencia está que Jehová estuvo con Moisés en intimidad y no solo como mensajero del pueblo. Porque las veces que subió al monte no hubo intimidad personal, sino que era un ministro, una persona que servía. Y eso es para todos los que ministran. No procure solamente ser un servidor de Jesús. Por eso Jesús dice que somos amigos, sino que procure una intimidad con Dios. Usted, un siervo de Dios, tiene todo el derecho a una intimidad con Dios. Procúrela. La diferencia, dice, está en que Dios estuvo con Moisés en intimidad. Por eso Moisés proclamó, y no solo como mensajero al pueblo. Dios le enseñó a Moisés su nombre, proclamó el nombre oculto y desconocido del gran yo soy. Le proclamó su carácter, virtudes y atributos. Dios le reveló a Moisés su justicia y le enseñó a alabarlo y adorarlo. De todos los encuentros que Moisés tuvo en la cumbre del monte, por primera vez le dice que Moisés se postró y adoró. Moisés fue transformado por la honra de Dios. Antes, cuando subió al monte, era un mensajero, un ministro, un siervo, pero ahora es una persona que tiene intimidad. Mi querido hermano, deseo en el Señor que esto lo guarde, lo repase, no sé, que usted pueda ver la grandeza de Dios. Dice, me gusta mucho la última parte, donde termina Moisés, porque usted puede haber estado como espectador de la gloria de Dios muchas veces, pero Dios quiere una cosa más, que se involucre, que se meta, que tenga expectativa, como lo tuvo Moisés, muéstrame tu gloria. 4 veces estuvo en el monte Sinaí, Moisés, y no fue parte de la gloria de Dios, fue un mensajero de Dios, pero ahora tiene una intimidad con Dios, que lo lleva a alabarse y a postrarse ante el Señor.